Buenas tardes, buena semana, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Tenemos una hora de información por delante. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, acá esperando que se asiente el otoño. Sí, que... Medio raro. Hay todavía algún tono veraniego, humedad, pero... Varias estaciones en un día. Sí, yo creo que de a poquito iremos bajando esos escalones. Ya vendrá la información meteorológica. Empezamos por la información parlamentaria, en este caso, desde el lado del mostrador oficialista, porque la bancada bicameral del Frente Amplio recibió al ministro del Interior, Carlos Negro, para conocer de primera mano las perspectivas de su gestión, tal como hizo días atrás con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, que estuvo ante legisladores y legisladoras del Frente Amplio el 10 de marzo. En minutos, MBD Noticias va a tener la palabra del diputado frente amplista Mariano Tucci, que coordina la bancada oficialista en la Cámara Baja. Sí, y más temprano, tras participar del sepelio del policía asesinado Anthony Carballo, las autoridades del Ministerio del Interior dieron una conferencia de prensa en la que se comprometieron a acompañar a su familia en todo el proceso que les va a tocar a partir de hoy. El ministro Negro aseguró que los avances en la investigación son sustanciales. Además de este asunto, habrá otros. Sí, repasamos los titulares. Guillermo Tolosa asumió la presidencia del Banco Central y dijo que el objetivo para este periodo es que la inflación se ubique por debajo de la meta del 4,5%. El senador nacionalista Sergio Botana dijo que denunciará a la fiscal Estela Alciaturi, quien pidió la formalización del proceso contra el exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, por manifestaciones absolutamente politizadas en sus redes sociales. El senador colorado Andrés Ojeda expresó preocupación por las filtraciones de la Fiscalía, las expresiones políticas de las y los fiscales y la duración de las investigaciones. La defensa del ex senador frente amplista Charles Carrera presentó nuevos informes a la fiscal especializada en delitos económicos de segundo turno, Silvia Porteiro, quien lo indaga por un presunto abuso de funciones cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Los casos de tuberculosis continúan en aumento en Uruguay. En 2024 se notificaron 103 más que en 2023. Más de la mitad de los 1.454 casos reportados está concentrada en Montevideo, principalmente en los barrios periféricos. Con críticas a las políticas del presidente Javier Milei y con un reclamo por verdad y justicia, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, en el acto conmemorativo de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la candidata de la izquierda, Luisa González, mantuvieron un debate este domingo previo al balotaje presidencial del 13 de abril. Les recordamos que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque primero hay adelanto de móvil para profundizar el asunto destacado en portada hoy, y trae eso Martín Duarte. Martín, bienvenido, ¿cómo te va? Martín, Natalia, ¿cómo les va? Como adelantaban ustedes, bueno, transcurre aún lo que es esta reunión que comenzó sobre la hora 17:30. El ministro del Interior, Carlos Negro, y su equipo, bueno, brindando los lineamientos en torno a la preocupación que existe en el Ministerio por el aumento de la violencia en la calle, en una jornada que también el propio ministro definía de luto a raíz de lo que fue el fallecimiento de un guardia policial. En minutos estaremos ampliando. Desde la Aguada nos vamos al centro de Montevideo y cambiamos de tema. Mariana Abreu, ¿cómo andás? Buenas tardes, compañeros. El saludo para todos. Estamos en la Plaza Cagancha porque aquí en unos minutos está por comenzar una movilización, una nueva alerta feminista por los femicidios ocurridos los últimos días. Se trata de una convocatoria de la Coordinadora de Feminismos, de la cual les vamos a contar en unos minutos nada más. Son 6 femicidios, según las autoridades del Ministerio del Interior, en lo que va del año. Bien, otro adelanto. Juan Manuel González Rossi, abogado del ex senador frente amplista Charles Carrera, anunció que sigue entregando informes a la Fiscalía para demostrar la inocencia, que no hubo delito en el accionar de su representado. Mientras tanto, el senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que el de Carrera es uno de los casos que motiva la elaboración de un proyecto de ley para poner plazo a las investigaciones en Fiscalía. Es importante que la investigación tenga un plazo. Creo que va a ser importante presentar un proyecto de ley a corto plazo,
donde le pongamos plazo a la investigación fiscal. De hecho, hoy la víctima de ese no plazo es Charles Carrera. La defensa, de algún modo, lo que busca hacer es presentar las evidencias y los argumentos suficientes para hacer entender al titular de la acción penal, en este caso a la Fiscalía, que los hechos planteados en el pedido de desafuero no son tales, no son exactamente tales, y por ende esos hechos y esas conductas no configuran un delito. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de una fecha emblemática para la República Argentina, pero también para la región, que tiene que ver con el golpe de Estado de 1976 por parte de los militares en la República Argentina. Hoy se llevó a cabo en distintos puntos del país actividades, pero particularmente en la Plaza de Mayo se congregaron después de mucho tiempo todos los organismos de derechos humanos y organizaciones que en alguna medida estaban realizando esta conmemoración, pero por separado desde hace unos 20 años por una serie de diferencias que ahora han terminado porque hoy se volvió a insistir con la necesidad de conocer muchísimas cosas. En primer lugar, el paradero de los niños y bebés que fueron desaparecidos durante la dictadura. Siguieron exigiendo verdad y justicia, pero también contra las políticas de negacionismo que el gobierno de Javier Milei ha venido llevando adelante con distintas actividades y actos concretos. Entre ellos también una batalla, entre comillas, cultural que se está dando sobre, bueno, cómo se sucedió no solamente el golpe de Estado, sino todo lo previo, porque hoy el gobierno argentino anunció la desclasificación de archivos de la época para rever toda la situación y de alguna manera también considerar la teoría de los dos demonios, es decir, ver aquellos actos donde las organizaciones armadas, a su entender, habían propiciado actos de terrorismo. Por otra parte, y como ya ha ocurrido, el gobierno argentino emitió a través del politólogo y escritor Laje un video en el cual se cuestiona precisamente esa verdad histórica que vienen reclamando las distintas organizaciones. En este caso, la actividad de la Plaza de Mayo estuvo encabezada por las abuelas y madres, pero también por distintos organismos que volvieron a reclamar verdad y justicia en la República Argentina. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. Y no nos han vencido. El movimiento de derechos humanos marchó para denunciar el negacionismo que ejerce el gobierno de Javier Milei, con actos en diversas ciudades del país, mientras que en Plaza de Mayo se desarrolló una concentración histórica por la unidad de las organizaciones, con la lectura del documento denominado "El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas". Sobre el final del documento recordaron que están en la plaza con los 30.000 como bandera, con las madres y las abuelas, así como también con el conjunto de organismos de derechos humanos, para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta. En ese marco, denunciaron el vaciamiento y desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de los sitios de memoria y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, así como el hostigamiento y la precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos. Más temprano, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció, sin aceptar preguntas, que el gobierno desclasificará el total de toda la información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas de Argentina durante la última dictadura militar, así como toda otra documentación en otro periodo, pero sí relacionada al accionar de las fuerzas. El gobierno de Javier Milei difundió un video institucional donde aboga por la memoria completa y niega la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura, número que manejan las organizaciones de derechos humanos. El politólogo y escritor de la ultraderecha Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, laboratorio de ideas que creó Milei, sostuvo durante el video que a la sociedad argentina le fue impuesta la teoría del único demonio y que quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas.
Y en este día tan especial en Argentina, en Buenos Aires precisamente, está Diego Martini, allí viviendo todo lo que ha sucedido en este acto y un poquito más. Ahora sí. Contanos, Diego, ¿nos estás escuchando? Estás con la Casa Rosada a tus espaldas. Sí, así es, Martín, Natalia, Jano, buenas tardes para todas y todas. Un placer saludarlos desde acá, desde Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo, con la Casa Rosada a nuestras espaldas, donde hace un buen rato ya finalizó esta jornada del 24 de marzo de Memoria, Verdad y Justicia, con la oratoria y el discurso que recién repasaban, que fue alrededor de las 4:30, terminó más cercano a las 6, un discurso entonces que se dio con la Casa Rosada a nuestras espaldas y que arrancó muy temprano la jornada, porque desde las 8 de la mañana varias organizaciones sociales, civiles, sindicales, de la educación también, grupos culturales, se congregaron en la ESMA, en la Escuela de la Armada, de la Armada Mecánica de Argentina, un centro de detención, de tortura, de desapariciones forzadas, un centro que hoy funciona como sitio de memoria, pero que ese sitio de memoria también ha sido desmantelado por parte del gobierno de Javier Milei, lo que se conoce como la motosierra, con un corte de los recursos enormes para este tipo de lugares, los sitios de memoria, como tenemos en nuestro país, en Uruguay, que lo que buscan es mantener viva justamente la memoria y seguir reflexionando. Esa marcha salió justamente de ahí, es la ESMA, caminando todo por Libertador, unos 15 kilómetros, hasta llegar acá donde varias organizaciones se fueron congregando a lo largo de la jornada para finalizar entonces con la oratoria. Y ahora, como ven, y me voy a correr un poco, están, bueno, digamos, varias personas que se han quedado, la mayoría de ellas jóvenes, pero hubo varios reclamos a lo largo de toda la jornada que tuvieron que ver con los distintos grupos. Obviamente lo de los jubilados, lo que pasó hace dos miércoles seguidos, con la enorme represión que hubo por parte del gobierno de Javier Milei. Vale aclarar que hoy el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, decidió no aplicar el protocolo de seguridad que está previsto para estos casos, el protocolo de piquetes, por lo que fue una marcha totalmente pacífica, sin ningún incidente. Simplemente ahora apareció guardia policial simplemente para dar cumplimiento en lo que tiene que ver con el después de ahora de la marcha, cuando más de 400.000 personas se congregaron acá, y ahora se va dando todo en absoluto orden y respeto por parte de varias organizaciones que no solamente hoy lucharon y reivindicaron la memoria, la verdad y la justicia a 49 años del inicio de una de las dictaduras más sangrientas como fue la de Argentina, con más de 30.000 detenidos desaparecidos que aún no tienen justicia, no saben dónde están, y que madres, abuelas y un montón de organizaciones como Hijos también siguen buscando. Les propongo ver en este breve tape lo que fue alguna de las conversaciones que tuvimos con quienes estaban acá una vez finalizada la oratoria. Esta fecha es muy importante porque marca un hito en lo que fue los programas neoliberales que implementaron en nuestro país a fuerza de bala y muerte y sangre. Para mí es re importante, es mi marido que tengo desaparecido y por eso estoy acá. Siempre es bueno recordar lo que pasó, es importante la memoria para que no se vuelva a repetir. Parece a veces lejano que se vuelva a repetir una historia así, pero cada vez con este gobierno, con los discursos negacionistas, parece que está más cerca. Esta fecha fue elegida como un hito, pero la represión en nuestro país empezó antes del 24 de marzo del 76, con el advenimiento del operreguismo al poder, que fue una terrible persecución. Yo estuve detenida 3 años y medio por ser integrante de un centro de estudiantes de una universidad. Fue una represión muy importante y esos mismos fueron los que integraron grupos de tareas de los militares para sostener un programa económico de hambre como el que hoy estamos viviendo. Esta represión no es igual que la dictadura, pero vamos en camino. El pueblo tiene que seguir peleándola, no tenemos que quedarnos callados, tenemos que seguir manifestándonos porque no podemos dejar que nos pasen por arriba.
cueste lo que cueste. La verdad que hoy en día, con un contexto tan complicado en el que estamos, con un gobierno tan negacionista, la verdad que venir acá en pueblo a reivindicar la memoria, la verdad y la justicia es súper importante. Y nada, la verdad que es una alegría ver tanta gente, es reconfortante y es esperanzador. Dale. Bien, compañeros, así parte del discurso de muchas de las personas que fuimos conversando a lo largo de la jornada, muchas de ellas jóvenes, con distintos reclamos, pero además, sobre todo, entendiendo como una provocación el mensaje de la cuenta oficial de la Casa Rosada de Agustín Laje. Agustín Laje es un politólogo que representa la ultraderecha, que tiene 36 años, por lo que tampoco vivió la época de la dictadura, como se ve en ese video, como él cuenta y reclama que se cuente parte de esta historia completa, algo que molestó mucho por parte de las organizaciones y se entendió como una provocación. Esta jornada, como les decía, se vivió con absoluta paciencia, con absoluta paz, como estaba previsto que se diera así, y ahora la jornada de cierre también se viene dando en ese ámbito, como les decía, una jornada muy larga, muy emocionante para todos los argentinos y las argentinas por todo lo que se viene viviendo con las políticas de recorte del gobierno de Javier Milei, con la represión a los jubilados hace unos miércoles atrás, con lo que fue también la ciberestafa, donde se vio involucrado el presidente de la República, así que una jornada muy especial, una memoria que está más viva que nunca en Argentina y que continúa con este legado de memoria, verdad y justicia y de nunca más. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora desarrollo informativo de otros asuntos, privilegiando la agenda local. El nuevo presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, dijo que el objetivo del actual gobierno es que la inflación en términos anuales sea de 4,5% de aquí a 2 años, en contraste con el 5,5% anual que dejó ya en un contexto de baja el gobierno anterior. Anunció que el tipo de cambio seguirá fluctuando y que el 8 de abril se reunirá con el Comité de Política Monetaria para analizar si mantiene o modifica la tasa de interés. La meta es tener una inflación de 4,5% dentro de un régimen de metas de inflación que involucra que el Banco Central se concentra en fijar la tasa de interés y que el tipo de cambio fluctúa libremente. La inflación es considerablemente más baja de lo que ha sido la historia del Uruguay. Tuvimos en los últimos 20 años ya una inflación de un solo dígito, que es un éxito para el Uruguay, dado que las 3 décadas anteriores habían sido de inflaciones de 2 y 3 dígitos. Sin embargo, todavía es algo alta para la comparación internacional y cada punto, cada décima, vale para lograr nuestro objetivo. El Banco Central va a actuar con independencia, sin titubeos, con firmeza, ante cualquier evidencia que la inflación esté subiendo por encima de lo que son nuestras expectativas, nuestros pronósticos y nuestra meta de 4,5%. Y el presidente saliente del Banco Central, Washington Ribeiro, destacó en su despedida lo que consideró logros alcanzados en el último quinquenio y la transición con las nuevas autoridades. Pero sobre todo destacó la independencia técnica y política de los y las directoras que pasaron por la institución. En el discurso en el que se despidió del directorio del Banco Central después de 14 años, recordó al ex dirigente nacionalista ya fallecido Jorge Larrañaga, quien en su momento lo propuso para llegar a ese directorio, en el que ocupó distintos cargos, digamos, en el que desempeñó diferentes roles, y también dijo que Larrañaga en su momento, cuando lo propuso para estar en ese ámbito, le dio total libertad de acción. Con ese espíritu asumí y me desempeñé durante estos casi 15 años, con la misma conducta, como oposición o gobierno. Pero no solo yo. Me tomo la libertad de hablar por Mario Vergara, por Jorge Gamarra, por Alberto Graña, por Diego Labat, por Martín Itamuzú, por Ignacio Berti. Desde esta casa, desde el rol que nos ha tocado, todos condujimos al banco en clave de unidad nacional. Y quiero resaltar eso porque son 14 años en que puedo dar fe de que en el Banco Central, en el directorio, más allá de los colores de cada uno de nosotros, no se gestiona el banco con política partidaria.
Este banco tiene casi 60 años de vida, es joven en relación con otros bancos centrales. En la vida, a medida que vamos ganando años, buscamos mayores niveles de independencia. Es la vida misma, pero para ganarlos tenemos que demostrar tener la madurez necesaria como para usufructuar esa independencia o autonomía. Sería deseable tener directores desanclados del ciclo político, mandatos alternados, mayor autonomía presupuestal, puede ser, tal vez sí, o la configuración que cada uno de los que está acá entienda conveniente. Pero nos toca desempeñarnos con las reglas que tenemos. Con esas reglas tenemos la obligación de dar cumplimiento a nuestros cometidos y demostramos que se puede. El Banco Central, Guillermo Tolosa, dijo que la situación de conexión ganadera no afectó negativamente la imagen del Uruguay y que el país sigue teniendo en términos financieros prestigio a nivel internacional. Sin embargo, reconoció que pese a haber actuado, el Banco Central carece de elementos para controlar este tipo de fondo de negocios y anunció que se trabajará con el Poder Legislativo para que nunca más existan operaciones de este tipo. El Marco Central actuó, hubieron 11 actuaciones y actuó en el marco de lo que habilitaba el marco legislativo y normativo del momento. Sin embargo, se expuso con esta realidad que existe un vacío para la actuación de los reguladores que es imperativo encarar en trabajo coordinado, como te decía, con el resto del gobierno. Lo que creemos es que los serios episodios que acaban de suceder, donde hubo uruguayos que perdieron sus ahorros, refleja, por un lado, la necesidad que haya una posibilidad de evaluar mejor los riesgos por parte de los uruguayos, que involucra más educación financiera, más acceso a asesoramiento, más acceso a información relevante, pero por otro lado también expuso lo que es un vacío legal, donde se operó fuera del alcance de lo que son los reguladores y es necesario trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para asegurarnos que no va a existir más operaciones de este tipo que puedan trabajar de una forma que no exista ningún requerimiento de transparencia, ningún monitoreo, porque es un campo fértil para que sucedan el tipo de situaciones que sucedieron. Bien, y cambiamos de asunto. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, propondrá o prepara una denuncia que presentarán estos días ante la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para que se investiguen posteos políticos en redes sociales de la fiscal Estela Alciature, quien lleva adelante la causa del ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi. Botana pretende que, entre otras cosas, se investiguen las fechas de esos posteos que, según entiende, demuestran una aversión grave contra un partido político. Cuando este caso se empezó a conocer, fue que recién conocimos que la fiscal se dedicaba, además de actuar como comité de base, a hacer trabajo de comité de base, de hacer posteos políticos que le están absolutamente vedados a una fiscal y que, de confirmarse, configuran una falta ética y una falta con la función sumamente grave. Nosotros vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía de Corte esta situación. Será la Fiscalía de Corte a quien corresponda hacer la debida investigación. Primero ver si corresponden de verdad a la fiscal o fue alguien que utilizó su nombre. Después vienen los temas de las fechas, después de verificarse constituyen un hecho gravísimo. Por lo cual quiero que tenga ella las garantías que ella no da. Consultado por el cambio de postura de Martín Lema en torno al caso, Botana manifestó: Cuando aquilató la dimensión, tuvo la sabiduría de enmendar su posición, de corregir el rumbo y de hacer lo que había que hacer. En algún momento hablamos, no nos llegamos a entender, pero ahora sí nos entendemos.
Mismo tema, otra campana. Sí. El senador Frente Amplista Eduardo Brenta dijo que la iniciativa justamente de Botana de denunciar ante la Fiscalía a la fiscal Alciaturi por sus posteos políticos representa una presión o está, digamos, en el marco de una serie de presiones contra la Fiscalía que, a su entender, dañan el sistema democrático. Brenta aseguró que la postura de Botana es impresentable, así lo dijo, y le adjudicó la intención de pretender que se viole la Constitución. Primero que nada, decir que las declaraciones del senador Botana son absolutamente impresentables, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía, que tiene independencia técnica. El senador Botana le pide al presidente de la República que actúe sobre la Fiscalía, poniendo una especie de parate, no comprendiendo que la Fiscalía, si bien pertenece al Poder Ejecutivo, tiene independencia técnica, ¿no? Y que ha habido aquí una intervención del Poder Judicial, o sea, fue la jueza la que determinó las medidas contra los funcionarios de la Intendencia de Soriano y el exintendente. Por lo cual, lo que está planteando, le está pidiendo el presidente es que intervenga violando la Constitución y violando la separación de poderes. Están ejerciendo además una presión enorme sobre la Fiscalía, ¿no? En función de los hechos que se están sucediendo en Soriano, pero también hubo hechos anteriormente en Artigas, ¿verdad? Y sin embargo hubo otros hechos en otras instancias, como por ejemplo el archivo del tema del puerto, el archivo de la situación del Ministerio de Turismo. Ahí nadie hizo ninguna referencia a que la fiscal o el fiscal que tomó esa medida tenía una afiliación partidaria determinada. Por lo tanto, o terminamos con esta cuestión de adjudicarle a la Fiscalía una intencionalidad política, o estamos dañando fuertemente el sistema democrático y la separación de poderes, que es la base del mismo. Bien, asunto conectado, porque el senador colorado Andrés Ojeda expresó preocupación por las filtraciones de la Fiscalía, las expresiones políticas de las y los fiscales y la duración de las investigaciones. Dijo que estos aspectos han perjudicado en su calidad de imputados tanto al ex senador Frente Amplista Charles Carrera como al ex intendente de Soriano y candidato a la reelección por el Partido Nacional, Guillermo Besosi. Lo que critico no tiene que ver con Besosi, tiene que ver en general. Y este no es el primer caso que vemos todo en prensa todo el tiempo y que una investigación no tiene capacidad de mantenerse en el marco de la órbita fiscal. Cuando aparte el Código prevé especialmente la reserva de las investigaciones, la reserva de todas las resultancias para personas ajenas a la investigación. Y de hecho, cualquier funcionario del Estado que pueda dar esa información a un tercero comete delito. Y me preocupa que no se pueda dar garantías a la gente investigada, sea Besosi, sea Charles Carrera, sea quien sea. Digo, me parece que no ayuda. Y en ese sentido creo que tampoco ayuda que ningún fiscal tenga, siendo fiscal, porque era fiscal, posteos políticos que están prohibidos para los fiscales, no pueden hacer política partidaria, y menos aún en contra del partido político que lo está investigando. Se le quitan todas las garantías. Lo mismo pasaría con Charles Carrera. Lo otro que estamos viendo también es que es importante que la investigación tenga un plazo. Creo que va a ser importante presentar un proyecto de ley a corto plazo donde le pongamos plazo a la investigación fiscal. De hecho, hoy la víctima de ese no plazo es Charles Carrera, ¿verdad? Porque le piden el desafuero y después continúa, y como no tienen plazo, esto podría seguir eternamente así. Digo, no es una objeción en la fiscal, ni mucho menos, no me voy a meter en eso, pero lo que digo es, el código original tenía un plazo para la investigación y después la Fiscalía de Corte, encabezada por el hoy prosecretario de Presidencia, hizo un gran trabajo y se afirmó para que ese plazo no estuviera y que solamente hubiera un plazo después de la formalización. Y siguiendo este camino del cruce entre el sistema judicial y el, digamos, sistema político, nos quedamos con la situación de Charles Carrera, porque 3 informes jurídicos de especialistas en derecho constitucional y también administrativo establecen que no existió arbitrariedad ni desviación de poder y tampoco dolo en el accionar justamente de Carrera cuando fue, recordemos, director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Ante la falta de pronunciamiento de la Fiscalía sobre este caso, el abogado del ex senador entregó estos informes y otro de evaluación económica a la fiscal del caso, Silvia Porteiro. Charles Carrera está siendo indagado desde 2022, cuando las entonces autoridades del Ministerio del Interior lo denunciaron por la entrega de tickets de alimentación por 20.000 pesos a Víctor Hernández,
víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, en noviembre de 2012. Además, se lo investiga por habilitar que se internara y atendiera a Hernández en el hospital policial. En septiembre de 2024, Carrera renunció al Senado luego de que la fiscal Silvia Porteiro pidiera su desafuero con el objetivo de indagarlo, pero sigue sin pronunciarse. El abogado Jorge Barrera elaboró un informe técnico para sumar a la causa, al igual que los penalistas Gonzalo Fernández, Álvaro Richino, Carlos Del Piazo, Miguel Pesuti y José Corseñac. Desde el momento en que el objetivo claro, la intencionalidad clara que estuvo detrás de estos hechos fue una finalidad de solucionar un problema y de ayudar a un civil, a una persona que lo necesitaba, en definitiva queda descartado, y no hay ningún elemento que pueda fundar otra cosa, queda descartado la intencionalidad, el fin espurio y ese dolo específico que requiere la figura. De ahí es que los informes en penal concluyen que esto no puede ser delito. Concluyen categóricamente que en este caso, en el contexto en el que las decisiones se toman, no solamente que estaban autorizados a tomar esas decisiones de brindar atención en sanidad policial y suministrar tickets de alimentación, sino que es lo que debían hacer en su rol de buenos administradores y cuidando tanto el patrimonio del Estado como evitando que se incrementaran los daños ya ocasionados al civil, en este caso al señor Víctor Hernández. También se suma un informe económico que desestima el daño patrimonial al Estado. En el caso de Víctor Hernández, el gasto se imputó a Sanidad Policial cuando se debió haber imputado a ACE. Sin embargo, tanto Sanidad Policial como ACE se financian mayormente con dinero que vuelca rentas generales. Por lo tanto, y en muy resumidas cuentas y muy a lo criollo, lo que él termina diciendo es el dinero que el Estado, persona pública mayor, gastó en un bolsillo que no debió haber gastado, es exactamente el mismo que se ahorró en el otro bolsillo donde sí lo debió haber gastado. Y por eso no existe daño patrimonial. Y ahora entramos al capítulo salud y presten atención, el Ministerio de Salud Pública informó que en 2024 se notificaron 1.454 casos de tuberculosis, 103 más que en 2023, 1.293 de los cuales son casos nuevos o recaídas con una concentración de 59% en Montevideo. Y debido a la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis, habló de este tema la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que destacó que la mayor incidencia de la enfermedad, que paradójicamente es prevenible y también curable, se vuelca sobre los sectores más carenciados, la infancia, las personas privadas de libertad y también las personas en situación de calle. Y es una enfermedad que tiene que ver claramente con las determinantes sociales, con la pobreza concentrada en determinados hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, donde aumenta la población de las personas privadas de libertad y ahí también es otra población que aumenta y sobre todo también tiene que ver con quizás el debilitamiento o el no fortalecimiento de lo que se llama el primer nivel de atención, tanto en la Administración de Servicios de Salud del Estado como en el resto de los prestadores, que es la primera puerta de entrada donde el equipo de salud tiene que estar muy alerta y evidenciar la sospecha de esta enfermedad. Para hacerlo de forma oportuna, ahí tiene que haber el acceso a una radiografía simple, a métodos de tórax, ahí tiene que haber la accesibilidad a técnicas de biología molecular y al equipo de salud estar rápidamente entrenado en sospechar esta enfermedad para hacer el diagnóstico oportuno y no lo que nos pasa hoy, que en el 63% de los casos lo hacemos cuando los pacientes ya están hospitalizados. Y la ministra de Salud Pública también habló de la situación del dengue en la región, ¿no? Destacó que hay un aumento de casos a nivel regional, hizo esa puntualización y recordó que los síntomas de esta enfermedad son similares a los de la gripe y llamó a prestar especial atención ante casos de fiebre por periodos prolongados. Y recomendó lo que todos ya deberíamos saber, usar repelentes y evitar la acumulación de agua en recipientes destapados para impedir la reproducción de la Aedes aegypti, que es el mosquito vector de esta enfermedad. Sobre todo estamos en aumento de casos de la región, que la ciudadanía entienda que para la prevención del dengue lo que más impacto tiene es tratar de que la Aedes aegypti, el mosquito,
no esté en recipientes, en lugares donde es muy importante. Por eso el uso de repelentes, tratar del descacharrice, o sea, todos los lugares donde se concentran recipientes de agua, donde se favorece el mosquito, en todas nuestras casas lo tengamos como un método de prevención, y ante cualquier fiebre prolongada con determinadas características de dolor retroocular, un dolor como una gripe generalizada, se consulte a los efectores de salud públicos y privados. Presenta Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Y otro de los grandes problemas en nuestro país, también para la salud, es el aumento en la cantidad de femicidios. Hay una alerta feminista en este momento. Allí está Mariana Abreu. Adelante, Mari. Sí, Natalia, aquí en Plaza Cagancha hay una nueva alerta feminista por los femicidios ocurridos los últimos días. Es una convocatoria organizada por la Coordinadora de Feminismos, pero en esta oportunidad también se arrimó la familia de Paula, la muchacha que fue víctima de un femicidio la semana pasada en Euskal Herria. Y bueno, estamos aquí con la tía que se acercó para estar presente junto a otros familiares, te estaba diciendo, para reclamar justicia de alguna manera, ¿no, Luz? Sí, reclamamos justicia, que la persona pague por lo que le hizo a mi sobrina, que era una chica que estudiaba, que era víctima de él porque él era sumamente tóxico, no quería que estudiara, no quería que estuviera en ningún lado que no fuera con él. Él la dejó y ella lo dejó y él la llamó para que fuera a buscar las cosas que habían quedado en su casa. Cuando llegó, no la quiso dejar ir y le sacó todas las pertenencias, y ella las agarró y se fue y la agarró de la puerta del ascensor cuando estaba por bajar, y así la agarró en brazos y así como la agarró la tiró del 7º piso. Y después cuando la madre, que se había encerrado en un cuarto en vez de llamar a la policía, cuando la madre le dijo que iba a llamar a la policía, se tiró él y cayó arriba de ella, y ella estaba viva todavía y él la terminó de matar ahí. Ahí le terminó de matar a piñazos porque no se hizo nada. Ella va a estar de alta. ¿Ustedes veían entonces indicios de esta violencia? Sí, ella es la hermana y sabe mucho más de todo eso porque hablaba mucho con ella. Conmigo también. Tenía 5 denuncias por violencia de género. En una fui yo a acompañarla porque era muy violento, muy violento. ¿Qué mensaje transmitirías a las mujeres, a las personas que están en esta situación? Que no se dejen dominar por ningún hombre, que nosotras somos únicas, que no se dejen dominar por ningún hombre, porque es a lo que los lleva. No hay que darles chance. Este tipo estaba enfermo prácticamente, porque no puede haber hecho una cosa a una persona normal de una cosa como esta. Me parece lógico. Y matar a una chiquilina de 24 años que era súper retraída, ella no era atrevida, ella no hablaba bajito, la agarró vulnerable por la muerte de la madre hace 1 año y poquito, la dominó todo el tiempo dominada. Muchas gracias, Luz, por estas palabras en este momento tan difícil. Nos despedimos desde acá, desde Plaza Cagancha, en esta alerta feminista. Asunto comunitario, atención, la escuela número 90, ubicada en Montevideo, permanece cerrada y está siendo higienizada y reabriría este miércoles, o sea, en 48 horas, un poco menos, luego de que se detectara un brote de gastroenterocolitis al que estuvieron expuestas 354 personas, 84 de las cuales presentaron síntomas de infección intestinal. Y de ese grupo, 79 son alumnos y alumnos de esta escuela. Es un brote en la escuela 90, son 354 personas que estuvieron expuestas. De ellas con sintomatología son 84, la mayoría son niños entre 6 a 12 años, 5 adultos. Y de los cuadros clínicos, la mayoría son leves, solo hubieron 2 internaciones que requirieron por cuadros de deshidratación. En este momento también junto con la Intendencia de Salubridad se están haciendo las medidas de higiene. La ANEP cerró transitoriamente en estos días la escuela, que se reabre en estos días, el miércoles seguramente, para realizar las medidas de higiene complementarias. ¿Pero se sabe a qué se debe? La fuente exactamente no, pudo haber sido directamente el ingreso de alguno de los afectados, o también lo que se inspeccionó en esta semana es el tema de las condiciones intraedilicias que se descartó.
Bien, y una referente de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Graciela Montes de Oca, expresó solidaridad con las organizaciones de derechos humanos argentinas al conmemorarse estos 49 años del golpe de Estado ocurrido en ese país en 1976. Y dijo que el actual gobierno argentino, que tiene como presidente a Javier Milei, es un gobierno negacionista y que ese negacionismo repercute en la búsqueda o en el reclamo de verdad y justicia que se realiza en Uruguay con respecto a los crímenes del terrorismo de Estado. Nuestra mayor solidaridad y compromiso de apoyo a nuestros compañeros en Argentina, y realmente es preocupante la situación, ya que no solo hay recortes económicos donde los están llevando a la miseria y al hambre, sino también en lo que es la memoria histórica. Quieren negar los hechos que han ocurrido, no se resalta no solo de que hubieron 30.000 desaparecidos o más, nunca vamos a tener las cifras exactas, ya que muchas veces desaparecieron núcleos íntegros de la familia, sino que también tenemos 300 nietos que las abuelas con esa constancia siguen buscando. En esos nietos también hay nietos de repente nuestros. Este recorte, este cambio de negacionismo que quieren hacer, a nosotros también nos afecta. Nos afecta en la búsqueda de identidad, en la parte de CONADI, ya que cerraron el banco genético donde se investiga la identidad de aquellos niños que fueron secuestrados y quitados a sus padres. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Les decíamos al comienzo de esta edición informativa que el ministro del Interior se reunió con la bancada de diputados del Frente Amplio. Allí en la Cámara Baja está Martín Duarte, que nos informa. Adelante. Así es, Natalia, acaba de culminar esta reunión de legisladores y legisladoras del Frente Amplio con el ministro del Interior, al igual que lo habían hecho una semana atrás con el ministro de Economía, para conocer los principales lineamientos y políticas que llevará adelante el Ejecutivo. Estamos con el diputado Mariano Tucci para que nos haga un resumen de lo que fue este encuentro. Diputado, ¿en qué consistió el encuentro? ¿Se trazaron lineamientos de prioridades del gobierno? ¿Hubo una instancia de preguntas? ¿Cuál fue el balance de esta reunión? Bueno, escuchamos un extenso informe del equipo del Ministerio del Interior, encabezado por su ministro Carlos Negro. Allí se nos presentó un panorama un poco más sombrío de lo que nosotros conocíamos. La situación de la seguridad pública es realmente crítica, sobre todo apoyado en tres pilares sustantivos. Uno que tiene que ver con la operativa del crimen organizado, otro con los niveles de violencia que se atraviesa en nuestro país, y en tercer lugar la realidad del sistema penitenciario, que es bastante más grave de lo que nosotros advertíamos en el proceso y en la campaña electoral en particular. Por lo tanto, el Ministerio sigue analizando información en volúmenes importantes, se está diseñando el Plan Nacional de Seguridad Pública y por lo tanto, bueno, estamos a la expectativa de lo que va surgiendo. ¿Qué datos surgieron, para catalogar como es más grave de lo que preveíamos, ¿no? ¿Hay números que se dieron en torno a la transición o en qué se apoya justamente el ministro para haber señalado eso? Bueno, esos son datos que deberá dar el ministro del Interior oportunamente. Lo cierto es que según la valoración que hace el equipo del Ministerio, la información que tienen da cuenta de una situación bastante más grave en el sistema penitenciario. Los índices de violencia son realmente preocupantes. Había un gobierno saliente que nos hablaba de que habían meseteado los homicidios y la violencia doméstica, y todos sabemos que esa realidad no se constata científicamente. Este es un gobierno que va a trabajar con evidencia científica y ya lo está haciendo. En segundo lugar, nos parece importante señalar nuestra solidaridad con la familia del policía caído, con la Guardia Republicana y con la policía toda, que me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa porque es una fatalidad que ocurre la pasada semana. Hoy se entierra a este efectivo policial y nosotros tenemos que poder revertir situaciones de esta magnitud que nos atraviesan como sociedad. En ese sentido, ¿se trazaron objetivos de coordinación con las bancadas legislativas conjuntamente con el Ministerio? Las bancadas de diputados y de senadores del Frente Amplio tienen una agenda abierta con todos los ministerios. Estamos naturalmente recibiendo información de manera cotidiana y metódica para conocer la hoja de ruta de cada una de las Secretarías de Estado y a partir de allí saber
qué proyectos van a requerir de un reflejo legislativo que tengamos que trabajar en la interna del Frente Amplio y con la oposición política en el caso de la Cámara de Diputados, que nos falta, como ustedes saben, 2 votos. Pero en definitiva el planteo del ministro fue conocer la información, saber cuál es el punto cero del cual se parte. Van 24 días de gestión del gobierno de Yamandu Orsi. Lo que ustedes tienen que saber y la gente fundamentalmente tiene que entender es que se está trabajando con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, sin hacer promesas que no se puedan cumplir, sino asumiendo el compromiso como se asumió justamente en la campaña electoral de poner todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para que las cosas se hagan. Tucci, con ese diagnóstico, ¿cuáles van a ser las prioridades? ¿Cuáles van a ser los primeros puntos a trabajar por el gobierno? En primer lugar, estamos conociendo la información primaria más allá. Como usted decía, ya transcurrieron algunos días, ¿cuáles van a ser el puntapié? Conociendo con el tiempo, con el pasar de los días. La hoja de ruta inicial es el programa del Frente Amplio. Eso tiene que ver con la incorporación de 2.000 efectivos en el quinquenio, con llegar a 20.000 cámaras de videovigilancia en el quinquenio. ¿Hubo alguna manifestación del ministro de... Volvemos al panorama internacional para hablar de Ecuador, porque anoche se llevó a cabo el debate entre los 2 candidatos presidenciales que se van a enfrentar el próximo 13 de abril en ese país. Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, y también el actual presidente Daniel Noboa. Seguridad, economía, educación, bueno, fueron algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa, sobre todo el tema de la violencia que afecta a Ecuador por estos días. Hay una cierta paridad, por lo menos en las intenciones de voto. Lo que han tratado de lograr los candidatos es, bueno, tratar de atraer justamente a aquellos votantes de los otros candidatos que no llegaron al balotaje y también a un 9% que dice va a votar en blanco o anulado, en una instancia donde las encuestas generalmente no han acertado, pero que le dan una cierta ventaja a la candidata Luisa González. Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron nuevamente este domingo en un debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde más de 13.700.000 ecuatorianos están convocados para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo hasta el 2029 o llevan al partido del expresidente Rafael Correa a recuperar el poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar comicios presidenciales en la historia de Ecuador. Los 2 candidatos se acusaron mutuamente en un feroz cara a cara lleno de tensión, ataques personales y reproches a lo largo de las 2 horas que duró el debate, dividido en 5 bloques sobre educación, salud, seguridad, economía y gobernabilidad. En el debate de este domingo, los candidatos buscaron convencer al 8,96% de electores que votaron en blanco o nulo el pasado 9 de febrero y sumar a quienes se decidieron por alguno de los otros 14 postulantes, con la seguridad como eje central de la discusión, ya que la crisis de violencia que vive Ecuador lo llevó a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios y por el que ya se registra en 2025 un inicio de año que es el más violento desde que se tiene registro, con un promedio de un asesinato por hora. Si bien las encuestas no han demostrado en Ecuador ser fieles a la realidad en los más recientes procesos electorales, las mediciones muestran paridad y una leve ventaja para González, mientras que diversos sectores sociales, campesinos, indígenas, artistas e intelectuales han expresado su respaldo a la candidata del correísmo, en quien buscan una alternativa de cambio frente al modelo de la derecha. Y nos vamos con el repaso de los datos del tiempo. Vamos ya mismo a ver cómo estará los próximos 2 días. Mañana martes, 25 de marzo. Allí vemos la máxima será de 23 grados y la mínima de 18. Nuboso y cubierto con algunas precipitaciones aisladas. Va mejorando en la tarde. Parecido al pronóstico que Inumet prevé o que está publicando para pasado mañana, día miércoles, 26 de marzo en Montevideo y cercanías. Cielo cubierto y nuboso. No se pronostican lluvias, temperaturas extremas pronosticadas para ese día, mínima 15 grados, máxima 26. Nos vamos rapidito porque ya viene el lado B y después estamos de estreno, Martín. Es cierto, es cierto. En realidad después del lado B viene En Síntesis, la propuesta de MBD Noticias de hace ya más de una semana, y pegadito a En Síntesis a las 21 horas, estreno en la pantalla de TV Ciudad con este estudio transformado en ómnibus. Exactamente. Yamandu Cardoso, Florencia Infante y el queridísimo Pablo Silvera van a estar en la conducción de este programa. Los invitamos a todos y nuestro reencuentro será mañana. De ida y vuelta, eso es lo que... Ahí está, una ida y vuelta. Y nosotros también, mañana estamos de vuelta. Hasta mañana, que pasen bien.